Bienvenidos, en este video vamos a hablar del método de sísmica de reflexión, aunque como se los prometí en el tema de radar de penetración terrestre, lo que vamos a ver a continuación aplica tanto para el método de sísmica de reflexión como para el método de radar de penetración terrestre, con la única diferencia que en el método del GPR estamos utilizando una onda electromagnética, mientras que en el método de sísmica de reflexión estamos utilizando una onda de tipo mecánica. Sin embargo, los principios físicos son exactamente los mismos, por lo tanto, las ecuaciones que vamos a ver a continuación se pueden expresar de manera análoga en ambos métodos. Vamos a repasar un concepto que ya hemos visto en videos anteriores, que es la ley de Snell. En este caso, cuando tenemos una interfaz entre dos medios con diferente velocidad y tenemos una onda incidente, en este caso es una onda incidente de tipo P, se van a producir cuatro ondas, que va a ser la onda P refractada, la onda S refractada, la onda P reflejada y la onda S reflejada. En el método de sísmica de reflexión nos vamos a enfocar en esta onda, que va a ser la onda P reflejada, que como ven el ángulo de reflexión y P va a ser igual al ángulo de incidencia. Sin embargo, se van a generar todas estas ondas, pero nos vamos a enfocar en esta, que es la primera, que es la que vamos a observar en nuestros sismogramas. Y también vamos a aclarar que en el método de sísmica de reflexión el ángulo de incidencia va a ser mucho menor al ángulo crítico. Con este método podemos alcanzar profundidades mayores que las que alcanzaríamos con el método de sísmica de refracción si tenemos una fuente con la suficiente potencia. En el caso de sísmica de refracción estamos limitados, además de la fuente, por la longitud del arreglo. En este caso, hasta cierto punto la longitud del arreglo no va a ser una limitante, ya que la incidencia va a ser cercana a la vertical, por lo cual no sería una limitante. En este caso, la limitante principal sería la potencia de la fuente que yo estoy utilizando. Por lo que en general, comparado con el método de sísmica de refracción, se utilizan fuentes más potentes. Vemos este ejemplo de cómo sería un arreglo típico en el cual podemos alcanzar varias capas. Vamos a tener por un lado nuestra fuente sísmica, que puede ir desde algo muy sencillo como un martillo, un pistón, un peso que se deje caer, explosivos, etc. Y por otro lado vamos a tener nuestros geófonos que pueden estar localizados a una distancia que puede variar de unos cuantos metros a unos decenas o cientos de metros con respecto a la localización de mis sensores. En este caso les voy a llamar geófonos cuando se localizan en tierra, y cuando se localizan en mar les llamamos hidrófonos. Algo que es importante entender son los coeficientes de reflexión y transmisión. Estos coeficientes de reflexión y transmisión se obtienen a partir de resolver las condiciones de frontera para la ecuación de onda cuando tenemos dos medios, y matemáticamente nosotros podemos expresar los coeficientes de reflexión y transmisión de la siguiente manera: a producto de la velocidad por la densidad, eso recibe el nombre de impedancia sísmica. Entonces, en el caso del coeficiente de reflexión va a ser la diferencia entre las impedancias del medio 2 menos el medio 1 más la suma de las impedancias, mientras que el coeficiente de transmisión sería dos veces la impedancia del medio 1, que en este caso es el medio superior, entre la suma de las impedancias. En este caso, a nosotros nos interesa que el coeficiente de reflexión sea relativamente alto para que parte de la energía que nosotros enviamos al medio sea reflejada hacia la superficie y captada por los sensores, pero en general esta energía que nosotros vamos a poder medir a través de los sensores va a ser menor al 1%. La mayor parte de la energía va a continuar la trayectoria de propagación hacia profundidades cada vez mayores. Una forma de ver esto es a través de un procedimiento matemático que conoce como la convolución. Vamos a tener una sección geológica, entonces vamos a tener diferentes capas de roca y cada una de ellas va a tener su impedancia acústica, que va a ser el producto de la velocidad de la onda en el medio por la densidad del medio. Y si nosotros calculamos los coeficientes de reflexión, vamos a tener una función de ese tipo, que va a ser una función de tipo impulsos. Vamos a tener impulsos positivos e impulsos negativos, dependiendo si las velocidades del medio 1 con respecto al medio 2 son mayores o menores. Una forma que nosotros podemos expresar esto de manera matemática es a través de esta integral que recibe el nombre de integral de convolución. Entonces, por una parte, vamos a tener nuestra función de reflectividad. Entonces, cada uno de estos impulsos va a tener una amplitud que va a ser proporcional al coeficiente de reflexión, el cual va a estar en función del tiempo, es decir, a capas más profundas tendríamos un tiempo de viaje mayor,
Y esto lo podemos convolucionar a través de esta integral con nuestra función de la fuente, de la cual voy a hablar en un momento. Y esto lo vamos a convolucionar con la función de la fuente, de la cual voy a hablar en un momento. Si nosotros la sustituimos en esta integral, entonces f de tau sería mi función de la fuente y g de t menos tau sería mi función de reflectividad. Vean que se hace un cambio de variable, se cambia la t por tau, aunque el resultado me va a quedar en función de t, que es el tiempo, pero tenemos una variable auxiliar que es tau. Y en el caso de la función g, que en este caso corresponde a la función de reflectividad, lo que se va a hacer, se va a invertir en tiempo, es decir, los pulsos que aparecen en tiempos más tardíos van a pasar al principio y viceversa. Una vez que ustedes hagan este procedimiento, van a obtener la traza sísmica. En el caso de sísmica de reflexión, nos interesa conocer cuál es la función de reflectividad. En general, nosotros podemos hacer algunas consideraciones sobre la función de la fuente y de esta manera nosotros podemos localizar la profundidad y las impedancias de cada una de estas capas. Por ejemplo, la función de la fuente puede ser algo tan sencillo como el martillo, lo cual hemos visto en todas las diapositivas de este curso. Nosotros lo podemos aproximar a un impulso unitario que cuando se va a convolucionar me va a dar la traza sísmica. Entonces tengo mi martillo que representa un impulso unitario que lo estoy indicando con esta flecha en color azul y mis geófonos medirían la traza sísmica. Entonces el procedimiento que nosotros haríamos se llama de convolución, con el cual nosotros podemos obtener la función de reflectividad. Veamos ahora los tipos de arreglo que se utilizan. Existen varios tipos de arreglos, estos son dos de los más comunes. El arreglo que ven en la parte superior recibe el nombre de Split Method y en este caso vamos a poner la fuente en medio del arreglo. Entonces vas a tener el mismo número de sensores o geófonos de un lado que del otro lado de la fuente y posteriormente nosotros vamos a mover la fuente a una nueva posición de tal manera que quede de nueva forma a mitad del arreglo. El otro tipo de arreglo recibe el nombre de Common Midpoint. En este caso, que vamos a describir a más detalle en un momento, los puntos medios van a ser comunes y los vamos a poder mostrar múltiples veces. Vamos a verlo a través de una animación muy simple. Este tipo de arreglos es particularmente útil cuando se hacen prospecciones en el mar, debido a que es muy fácil mover la posición tanto de la fuente como de los geófonos. Veamos cómo funciona. Entonces tenemos nuestro barco que va arrastrando nuestro equipo. En la parte más cercana al barco tenemos nuestra pistola de aire con la cual nosotros vamos a generar ondas acústicas. No podemos generar ondas S en el agua debido a que es un líquido. La velocidad de onda S es igual con 0. Entonces nosotros tenemos en este caso, muy sencillo, en general se utilizan incluso miles de sensores, pero para ejemplo de esta ilustración vamos a suponer que tenemos 6 hidrófonos y los puntos que ven en la parte inferior reciben el nombre de puntos medios que estarían a la mitad debido a que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son los mismos. Entonces el punto de muestreo estaría exactamente a la mitad entre la fuente y el sensor que yo estoy analizando. Posteriormente nos vamos a mover una cierta distancia, se va a generar un nuevo pulso y vamos a empezar a tener más y más mediciones y vamos a ir midiendo los puntos que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas y como ya lo habrán inferido, hay puntos que se muestrean más de una vez. Esto me va a permitir mejorar la relación señal a ruido y vamos a verlo de otra manera. Entonces tenemos el primer caso. Tenemos la fuente número 1 con esta localización de los geófonos y los puntos que les estoy marcando serían los puntos medios. Luego tendríamos la fuente número 2 y me daría estos puntos medios y así sucesivamente tendríamos la fuente número 3 y la fuente número 4. Vean que los puntos intermedios se muestrean con mayor frecuencia que los puntos de los extremos. Vamos a ver cómo lo podemos representar. Entonces tenemos en este caso 8 fuentes y estos serían los puntos medios que nosotros analizaríamos. Entonces tendríamos un punto donde únicamente lo muestrearíamos una vez con la fuente número 1, si suponemos que la fuente número 1 es la que vemos en la parte superior, y a medida que vamos moviendo nuestro arreglo vamos muestreando cada vez y cada vez más puntos. En este caso tendríamos puntos debajo de la superficie que los mostraríamos hasta un máximo de 6 veces, y una vez que nosotros lleguemos al final de nuestro arreglo, otra vez el número de puntos que estaríamos mostrando por debajo de la superficie disminuiría.
Este concepto recibe el nombre de multiplicidad, en inglés se conoce con el nombre de fold, que es el número de veces que se muestra el mismo punto por debajo de la superficie utilizando diferentes disparos. Esto se puede demostrar matemáticamente a través de estadística, que la relación señal-ruido va a aumentar proporcionalmente con la raíz cuadrada de la multiplicidad. Entonces esto me va a permitir obtener una señal con mejor calidad que si yo lo hago una sola vez. Veamos otra forma de ver esto. Les invito a que vean primero estas líneas en color rojo. La línea central, que está marcada en color negro, me representaría el punto medio que es común a todos. En este caso es aproximadamente de 1437.5 metros, y la multiplicidad es de 12. Entonces les invito a que hagan una pequeña pausa en el video y cuenten el número de triángulos que se encuentran sobre la línea roja del lado derecho. Entonces cuenten esos triangulitos, van a encontrar que son 12. También vean el ejemplo que está puesto en color verde, en este caso el punto medio, aproximadamente 1775 metros, y la multiplicidad es de únicamente 2. Y este tipo de diagramas ustedes los pueden encontrar frecuentemente en sus equipos de sísmica de reflexión. Incluso también se puede hacer esto con sísmica de refracción. Se puede ir moviendo el arreglo, algo similar a lo que hicimos con el método de roll-along en resistividad. Sin embargo, aquí los desplazamientos son más pequeños. Regularmente el espaciamiento es igual al espaciamiento entre cada uno de estos sensores, y de esta forma pueden obtener perfiles más largos de mejor resolución. Veamos ahora un ejemplo de cómo se ve. Esta imagen que ven es un poco antigua, pero es similar a lo que pueden ver en instrumentos modernos. Del lado izquierdo tiene la señal tal como es, y del lado derecho tiene una representación que es muy común, en la que parte de la señal, ya sea la parte positiva o la parte negativa, se colorea. En este caso está coloreado de color negro, y esto me permite visualizar de mejor manera los diferentes arribos que tenemos. Veamos otros ejemplos de representación que son más o menos comunes. Otro que lo pueden encontrar incluso en otros métodos de sísmica que veremos en cursos posteriores es colorear una parte de la señal en color rojo y la otra parte en color azul, y las partes cercanas a cero de color blanco. Esto igual se puede aplicar al método de GPR. Realmente los softwares que utilizan el método de GPR tienen una diversidad de gamas de colores en el que ustedes pueden apreciarlo con diferentes colores, y muchas veces utilizando una escala de colores se aprecia mejor los mismos datos que con una escala de colores diferente. Bueno, este es un ejemplo de cómo se vería una sección real de alta definición. Este es un perfil donde se hizo el método de Common Mean Point. Entonces tenemos una gran cantidad de datos. Hay que tener en cuenta que este método, especialmente cuando tenemos miles de sensores, requiere una capacidad de memoria de los equipos de cómputo relativamente alta. Y de esta manera podemos obtener estos perfiles que, como lo ven, son muy similares a los perfiles que obtuvimos con el método de GPR. Entremos un poquito en la matemática. La matemática la vamos a explicar en videos posteriores, aunque es relativamente simple y se puede hacer de la misma manera que lo hicimos con el método de sísmica de refracción. Simplemente hay que calcular la longitud de la trayectoria que sigue cada uno de estos rayos y dividirlo entre la velocidad del medio, y eso me daría el tiempo. Y en este caso, el tipo de gráficas que yo obtendría son de tipo parabólico, y de esta forma yo puedo estimar cuál es la velocidad del medio dependiendo de la apertura que tenga esta parábola, como lo hicieron en la práctica de GPR, lo hicieron ustedes a través de software. Internamente lo que se hizo fue resolver esta ecuación, donde tenemos un delta t, tenemos una distancia a la cual se mide esa delta t, tendríamos un t0. Recuerden que este t0 va a ser el tiempo de dos viajes, es decir, viaja primero hacia abajo y luego hacia arriba. Esto se conoce en inglés como two-way travel time, que es idéntico a lo que vimos en el método de GPR. Y si hacemos una expansión binomial, nosotros podemos obtener una expresión relativamente simple que me permita estimar la velocidad como la distancia a la cual yo estoy midiendo este delta t, dividido entre la raíz de 2 veces
el T0, que sería la parte más baja de la parábola que multiplica a delta T. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros hacemos el método vamos a ver todas las ondas que se producen. Si llegan a producir ondas refractadas, vamos a ver ondas refractadas, vamos a ver la onda directa, etc. Entonces podemos tener en un momento el cruce de varias líneas, lo cual en algunas ocasiones hace difícil la lectura. Entonces en este caso nosotros tenemos la onda reflejada, que como ven va a aparecer después de la onda refractada. Y bueno, una forma de analizar estos datos es a través de una técnica que se conoce como normal move out. Nosotros vamos a expresar el tiempo y vamos a hacer una corrección en la cual nosotros vamos a suponer cuál es la velocidad del medio y vamos a hacer un barrido en un cierto rango de velocidades. Si nosotros ajustamos la velocidad a la velocidad real del medio, lo que obtendríamos es que los arribos aparecerían todos al mismo tiempo, y si tenemos una velocidad menor, tendríamos una curva como la que ven en color azul. Si suponemos una velocidad más alta, tendríamos una curva que tiene una sobrecorrección, y la curva original que tendríamos sería la curva que ven en color púrpura. Este tiempo corregido también recibe el nombre de tiempo de retardo, y se puede ver de la siguiente manera. Aquí les invito a que hagan una pequeña pausa en el video y van a ver diferentes reflexiones y analicen en qué casos los arribos se vuelven planos. Entonces, dependiendo de la capa en la que ustedes estén, vean que en la parte inferior tenemos el perfil repetido múltiples veces para diferentes velocidades, que va desde los 3.272 metros por segundo hasta los 1.500 metros por segundo. Entonces, les invito a que hagan una pequeña pausa, hagan un zoom y vean cuántas capas ustedes pueden identificar y con qué velocidades, aunque estas serían velocidades aparentes, de lo cual voy a hablar en un momento. Otra forma de hacerlo es elevando los tiempos de arribo al cuadrado y las distancias al cuadrado. Esto va a hacer que mi parábola se transforme en una línea recta, cuya pendiente va a ser 1 sobre la velocidad de la capa elevada al cuadrado. En el caso que sea la capa superior, tengamos un medio de 2 capas. Entonces podemos nosotros de esta manera encontrar cuál es la velocidad de la capa de manera similar a como lo hicimos mediante el método de sísmica de refracción. Y vean que de igual forma, si conozco la intersección con el origen en x igual a 0, si yo conozco el T0, yo podría evaluar cuál es la profundidad de la capa que estoy analizando. Estos son unos ejemplos sintéticos. Vean que tenemos un medio con 3 capas. En este caso voy a suponer que la onda se refleja una sola vez. Entonces tengo una reflexión para la primera capa, que está aproximadamente a unos 400 metros de profundidad. Luego tendría otra reflexión en la segunda capa, que está entre 800 a 1 kilómetro, y la última capa que está a 1400 metros de profundidad. Vean que las dos primeras ondas que veo, o sea, les voy marcando en color azul, sería mi onda directa, y estas ondas que les estoy marcando en color rojo serían mis ondas de superficie. Estos datos que ven son datos sintéticos, en general es bastante más complejo el análisis, pero veamos qué pasa cuando tenemos múltiples reflexiones. En general vamos a ver una capa múltiples veces, es decir, la onda puede subir y bajar más de una vez, lo cual va a generar que se produzcan parábolas con una misma forma repetidas a diferentes tiempos. Esto recibe el nombre de múltiples, como vas a ver en un momento, es un efecto bastante común tanto en sísmica de reflexión como en GPR. En este diagrama podemos ver un ejemplo real en el que vemos las múltiples reflexiones, y también podemos observar de manera clara la onda directa y la onda refractada. Este es otro ejemplo real de una sección sísmica. Cuando tenemos reflectores múltiples, lo podemos analizar a través de estas fórmulas que describiremos en un video posterior, que es la fórmula de Dix, que es una fórmula que se puede aplicar de manera recurrente. La primera capa la podemos obtener de manera relativamente simple, pero la velocidad de las siguientes capas no va a ser la velocidad real de la capa, sino va a ser una velocidad aparente, algo similar a lo que vimos en resistividad, debido a que va a estar influenciados los tiempos de arriba por las capas superiores, y esta velocidad recibe el nombre de velocidad RMS, que se puede calcular con la expresión que ustedes ven en pantalla, que sería la sumatoria de las velocidades elevadas al cuadrado multiplicado por el tiempo de un solo viaje. Entonces en este caso tau representa el tiempo de un solo viaje.
por lo cual ven en el diagrama de la izquierda que está multiplicado por 2, debido a que lo que nosotros medimos en los sismogramas es el tiempo de 2 viajes. Pero para calcular la velocidad RMS necesitamos el tiempo de un solo viaje, esto dividido entre la suma de los tiempos de un solo viaje, y obtendríamos la raíz. Posteriormente, al aplicar la fórmula de Dix, en la que tendríamos que empezar por las capas más superiores e ir calculando la velocidad para capas más inferiores, nosotros podríamos encontrar la velocidad real de la capa. En este caso ven dos curvas, una curva punteada que correspondería a la velocidad aparente, en este caso le llamamos velocidad RMS, y en color negro vemos la curva real, la cual debería seguir si suponemos que únicamente tenemos dos capas. Veamos ahora qué ocurre cuando tenemos un reflector inclinado. Cuando tenemos un reflector inclinado vamos a tener una localización aparente de la fuente, es decir, el punto más bajo de la parábola no va a coincidir con la localización de mi fuente, sino que puede estar ya sea hacia un lado o hacia el otro, como en el caso que ven en pantalla. La capa está inclinada hacia la derecha, es decir, hacia la derecha tenemos profundidades cada vez mayores, por lo que la localización aparente de la fuente va a estar a la izquierda de la localización de la fuente real. En general lo podemos saber debido a que tenemos control sobre la fuente, dónde está la localización de la fuente, y si mi parábola se encuentra hacia un costado, esto me indica que tenemos un reflector inclinado. Y el ángulo de inclinación nosotros lo podemos calcular a través de esta expresión, que es la velocidad que multiplica al delta t dividido entre 2 veces x, donde x sería la distancia de la fuente a los puntos de medición. Veamos algunos de los efectos que le llamamos efectos espurios que surgen cuando analizamos sismogramas en sísmica de reflexión. Tenemos los múltiples, de los cuales ya hablamos, que son causados por reflexiones provenientes de una misma capa, entonces puede subir y bajar la onda repetidas veces. También tenemos los llamados fantasmas. Estos ocurren cuando tenemos una fuente que no está en superficie, sino está enterrada. Entonces, al estar enterrada, va a generar una onda sísmica por efecto de que parte de la onda va a subir directamente desde la fuente hacia la superficie, mientras que las ondas reflejadas van a viajar primero en la dirección hacia abajo para posteriormente regresar a la superficie. Y también tenemos las reverberaciones, que van a ser ocasionadas por capas de sedimentos en las cuales la onda puede rebotar múltiples veces. Vamos a tener este efecto que recibe el nombre de reverberación. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos un perfil que fue tomado en el mar. Tenemos la superficie del océano. Podemos ver con claridad el suelo oceánico debido a que el contraste de impedancias es alto entre el agua y la roca. Posteriormente tenemos una superficie de erosión. En la parte superior tenemos sedimentos. Y podemos ver una capa más profunda de una roca con una densidad y una velocidad mayor. Y por último vean que se repite el efecto del suelo oceánico y de la capa de erosión, de esta superficie de erosión, que se ve más de una vez en los sismogramas. Veamos ahora cuál es el efecto producido por estructuras geológicas que son de interés principalmente para la industria petrolera. En particular, los anticlinales forman trampas de hidrocarburos, por lo cual en la industria petrolera es de interés localizar los anticlinales. Si ustedes hacen el cálculo de los tiempos de arribo para una interfaz de forma cóncava, obtendría una imagen como la que se ve en la derecha, y en el caso de los inclinales que se ilustran del lado izquierdo, tendría esta forma similar a un moño. Entonces ustedes ven en sus sismogramas formas similares a un moño. Esto es un indicativo de un sinclinal o de una cuenca. Veamos algunos ejemplos. Entonces, aquí les resalto en color rojo un sinclinal. Y existe un método que recibe el nombre de migración, que está más allá del alcance de este curso. Es un método sumamente interesante, aunque matemáticamente muy complejo. Si nosotros sabemos cuál sería la forma que tendría un sinclinal, nosotros podemos tomar las formas de onda e invertirlas de tal manera que lo que veamos en pantalla sea una representación de la estructura del medio. Esta es una imagen que se conoce como una imagen sin migrar. Y la que ven ahora es una imagen migrada. Voy a regresar. Entonces este moño me describe un anticlinal, así se vería la imagen sin procesar. Y esta es la imagen procesada, en la cual yo puedo recuperar cuál es la forma de la interfaz entre estas capas.
Veamos ahora el caso del anticlinal. Entonces, el anticlinal se vería de esta manera. Aquí se los marco en este recuadro en color rojo. Y una vez que yo hago el procesamiento de los datos, yo obtendría una imagen de este tipo. Voy a regresar un momento y les invito a que hagan una pausa y localicen el sinclinal, que también se ve en esta ilustración. Por último, tenemos algo que es muy importante, que sería el efecto de las discontinuidades que estén asociadas con fallas. Entonces, tenemos una discontinuidad. Vamos a ver un efecto de este tipo en el que tendríamos una capa. Si la capa es infinita, tendríamos arribos que llegan al mismo tiempo. Y si tenemos una interfaz escalonada, tendríamos una separación. Y vean que se forma una parábola en la parte media. Esto se puede explicar a través del principio de Huygens. Y eso es lo que se ve comúnmente en el método de GPR. Y aquí tenemos una imagen real en la que podemos ver las fallas. Esta es una imagen similar en la que nosotros podemos apreciar con relativa facilidad la localización de dos fallas. Bueno, es todo por este video. En los próximos videos veremos cuál es la matemática que se requiere para llegar a estas ecuaciones y que son válidas tanto en el método de sísmica de reflexión como en el método de radar de penetración terrestre.